Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Saben qué? A mí me encanta este pasaje de la Biblia, y lo pueden conseguir en Mateo 7. Yo siempre lo leo todo, pero bueno, del 7 al 12, ¿sí? Y es una frase, una de las frases que más me gusta es: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, está hablando de que nosotros podemos pedir. Está hablando de nuestro Padre que está en los cielos, que a pesar de que nosotros tenemos un padre, tenemos un padre terrenal, pues, y nos ha dado lo que ha podido, lo mejor que han podido. La mayoría de los padres lo hace, y las madres también en general. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, cuando nosotros le pedimos algo, Él nos los da? Imagínense, si nosotros le pedimos algo a nuestros papás, hacen lo posible, si es algo bueno, ¿no?, por dárnoslo. Entonces imagínense el gran amor que Dios nos tiene, que nos da la oportunidad de que nosotros busquemos. Primero le pidamos, segundo lo busquemos, y tercero lo llamemos para que nos abra la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros entendamos que Él está con nosotros, y todo lo que necesitemos Él nos lo va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Porque la otra cosa es que nosotros le pedimos a Dios limitado. Nosotros le podemos pedir a nuestros padres dependiendo. Miren, yo cuando le pedía a mi papá le pedía limitado, porque era dependiendo lo que él podía, lo que él tenía, y pues a duras penas lo que podía darme. Igual a mi mamá, yo no le pedía grandes cosas, castillos ni majestuosidades, porque ellos no podían en ese momento darme. Pero a nuestro Padre que está en el cielo, Él nos dice: pidan y se les dará. Porque todo aquel que pide, recibe. Pero el que no pide, ¿qué pasa con el que no pide? No va a recibir nada. Porque a veces nosotros queremos cosas, necesitamos cosas, pero no las pedimos, no se las pedimos a Dios. Creemos que Dios está limitado, y Dios no tiene límites. Para Dios no hay límites. Y a veces nosotros pedimos cosas materiales y también nos las da. Hagan la prueba, pídanle algo material a Dios y van a ver que en cualquier momento lo van a obtener. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo le puedo pedir a Dios un millón de cosas, ¿sí? Y Él me las va a dar en su momento, a su debido tiempo. Incluso no me va a dar más de lo que yo le pido, porque Él me conoce y sabe qué es lo mejor para mí. Pero cuando Él nos dice: buscad y hallaréis, busquemos su presencia. ¿Qué más vamos a buscar nosotros en este mundo sino la presencia de Dios, que es lo más importante que nosotros debemos tener? Y llamad y se os abrirá. Nosotros estamos llamados con un propósito, pero también estamos llamados a llamar para que se nos abran las puertas del cielo, las puertas de oportunidades, las puertas de abundancia, las puertas de amor, todas las puertas que nosotros necesitamos que se abran. Le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a que se abran esas puertas de bendición, porque nosotros tenemos poder, y el poder está en la palabra. Si nosotros le pedimos a Dios algo, ténganlo por seguro que nos lo va a dar. Si nosotros llamamos a Dios, Él nos va a escuchar y nos va a abrir la puerta. Y si nosotros los buscamos a Él, lo vamos a hallar. No todo se trata de lo material, pero igual Dios nos incluye aquí que nosotros pidamos.
¿verdad? Pidamos. Y porque aquel que va a pedir, aquel que pide va a recibir. Y el que busca halla. Y que haya la presencia de Dios. Y el que llama se le abrirá las puertas, ¿verdad? Las puertas a las que estoy llamando de bendición. Si estoy llamando a la puerta de la depresión, de la tristeza, se va a abrir. Pero no es porque Dios quiera que se abra, sino que nosotros estamos insistiendo en que puertas se abran. Si nosotros tocamos la puerta de la prosperidad, de la abundancia, del amor, también se van a abrir. Porque Dios nos está diciendo, llamad y se os abrirá. ¿Sí? El que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces, también está comparando de alguna manera, si nosotros como padres, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, en este caso si tienes hijos, si nosotros sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, imagínense todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero limitamos el poder de Dios. No tenemos que tener la fe tan grande. Dice Jesús que tenemos que tener la fe como un granito de mostaza para que las cosas se den, para creer, tener fe. No necesitamos grandes dosis de fe. Necesitamos solo creer que Él lo puede hacer. Y cuando nosotros creemos, así sea así, que tengamos la fe así como un granito de mostaza, todas esas cosas se van a dar en nuestras vidas, ¿sí? Todas las cosas que nosotros queramos, que nosotros pidamos a Dios. Por supuesto que Dios es un padre. Dios no nos va... Miren, si mis hijos me vienen a pedir a mí algo que yo sé que a ellos no les conviene, a su edad o en el tiempo que están ahora, yo no se las voy a dar. Va a haber un momento en que sí van a poder tenerlas. Y ese va a ser el momento. Y si no las pueden tener por XY, porque a mí me parece que no es bueno, yo se los voy a decir. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, mira, por aquí no es el camino, es por acá? Pero nosotros nos empeñamos en seguir yendo por el camino equivocado. Entonces, miren, si ustedes todavía no han pedido a Dios, pero conforme a su voluntad, y yo no digo esto que, conforme, porque una persona me dijo una vez, pero es que cuando me dices conforme a su voluntad, yo siento que ahí está el límite, porque decimos conforme a su voluntad. Pero tú sabes que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y no añade tristezas. O sea, nos conviene pedírsela según su voluntad, porque si no lo pedimos bajo su voluntad, bueno, usted sabe que puede pasar muchas cosas, ¿no? Porque en el mundo hay de todo, hay tropiezos, hay engaños, hay mentiras, y hay muchas cosas que están en contra de nosotros en un momento determinado. Si nosotros no se lo pedimos a Dios conforme a su voluntad, van a pasar, pero no van a pasar según la voluntad de Dios. Muchas cosas nosotros podemos, miren, yo siempre lo digo, Dios nos dio la libertad para nosotros poder crear, para que nosotros, porque somos parte de su creación, somos sus hijos, pero Él nos creó a su imagen y semejanza. Somos sus hijos. Y nosotros podemos hacer, dijo Jesús, las mismas cosas que Jesús hizo. Hizo milagros, sanidades, liberaciones, todo lo demás. Nosotros lo podemos hacer, y aún más, porque Él dijo que aún más, y vamos a poder hacer aún más que eso. Porque tenemos el poder que Él mismo, nuestro Padre, nos ha dado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos hacer las cosas bajo nuestra voluntad. ¿Y cómo es nuestra voluntad? Bueno, nosotros nos equivocamos, nosotros nos desviamos, nos entretenemos en otra cosa, a veces nos dejamos engañar y nos vamos fuera del camino que Dios necesita que nosotros estemos. Y entonces mucha gente me dice, pero si Dios nos ha dado la libertad, entonces ¿por qué nosotros tenemos que pedir conforme a lo que Dios quiere? No, es que tú tienes la libertad de hacer y pedir las cosas. Todos tenemos esa convicción de pecado. Si estamos haciendo algo malo, mire, si yo estoy haciendo algo malo, yo lo voy a saber. Soy una persona madura. Quizás a un niño no sabe quizás que está haciendo algo malo, pero conozco muchos que sí. Tienen malicia y están haciendo cosas y saben, como niños lo están haciendo y saben. Como adultos también, más todavía. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que estamos equivocándonos? Si nos estamos equivocando, la mayoría de las veces lo sabemos, tenemos el presentimiento, lo sentimos, sabemos cuando estamos haciendo las cosas equivocadas. La mayor parte de las veces sí. Por eso es que debemos pedirle a Dios que las cosas sean bajo su voluntad. Entonces, cuando les estoy dando un tip para que cuando le pidan a Dios, no sea lo loco, porque de Dios primero no se van a quedar esperando
como novia de pueblo, porque a veces yo digo esa palabra, porque a veces decimos, ay, pero Dios, ahí dice en la palabra que pide y se los dará, y yo hasta cuándo estoy cansada de pedirle a Dios. Nunca has dicho eso en tu vida o nunca lo has escuchado. Sí, nos cansamos de pedirle a Dios porque lo estamos pidiendo bajo nuestra voluntad y lo estamos esperando bajo nuestra voluntad y lo estamos esperando bajo nuestra capacidad y estamos limitados. Cuando Dios no necesita que nosotros le pongamos límites a la obra que Él va a hacer en nosotros. Así que bueno, este tema va a tener una segunda parte. Te invito a que lo veas en YouTube, en Spotify, en TikTok, porque va a estar subiendo este tema en todas las redes sociales y lo puedes compartir también. Pero voy a tener una segunda parte que voy a estar compartiendo en las redes sociales pronto, para que hablemos de este tema de cómo es el pedirle a Dios. Cómo es pedirle a Dios. Entonces, bueno, mi nombre es Angeli Caro y espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón, que lo pongas en práctica, lo puedas compartir y puedas entender que Dios tiene grandes planes para ti. Él no ha dejado de escucharte. Él siempre te está escuchando, pero necesita que tú te entregues a Él y le digas, Padre, que se haga tu voluntad. Que la voluntad, yo estoy confiada. Cuando yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad, yo estoy confiada porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. O sea, que nada me va a pasar. O sea, que todo lo que va a suceder va a ser para bien. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo? Porque he de temer. Ahí los dejo con ese mensaje. Espero sus comentarios. Hasta pronto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Saben qué? A mí me encanta este pasaje de la Biblia, y lo pueden conseguir en Mateo 7. Yo siempre lo leo todo, pero bueno, del 7 al 12, ¿sí? Y es una de las frases que más me gusta es, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, está hablando de que nosotros podemos pedir. Está hablando de nuestro Padre que está en los cielos, que a pesar de que nosotros tenemos un Padre, tenemos un Padre terrenal, pues, y nos ha dado lo que ha podido, lo mejor que han podido. La mayoría de los padres lo hace, y las madres también en general. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, cuando nosotros le pedimos algo, Él nos los da? Imagínense, si nosotros le pedimos algo a nuestros papás, hacen lo posible, si es algo bueno, ¿no?, por dárnoslo. Entonces imagínense el gran amor que Dios nos tiene, que nos da la oportunidad de que nosotros busquemos, primero le pidamos, segundo lo busquemos, y tercero lo llamemos para que nos abra la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros entendamos que Él está con nosotros, y todo lo que necesitemos Él nos lo va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Porque la otra cosa es que nosotros le pedimos a Dios limitado. Nosotros le podemos pedir a nuestros padres dependiendo. Miren, yo cuando le pedía a mi papá le pedía limitado, porque era dependiendo lo que él podía, lo que él tenía, y pues a duras penas lo que podía darme. Igual a mi mamá, yo no le pedía grandes cosas, castillos ni majestuosidades, porque ellos no podían en ese momento darme. Pero a nuestro Padre que está en el cielo, Él nos dice, pidan y se les dará. Porque todo aquel que pide, recibe, pero el que no pide,
¿qué pasa con el que no pide? No va a recibir nada. Porque a veces nosotros queremos cosas, necesitamos cosas, pero no las pedimos, no se las pedimos a Dios. Creemos que Dios está limitado y Dios no tiene límites. Para Dios no hay límites. Y a veces nosotros pedimos cosas materiales y también nos las da. Hagan la prueba, pídanle algo material a Dios y van a ver que en cualquier momento lo van a obtener. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo le puedo pedir a Dios un millón de cosas, ¿sí? Y Él me las va a dar en su momento, a su debido tiempo. Incluso no me va a dar más de lo que yo le pido, porque Él me conoce y sabe qué es lo mejor para mí. Pero cuando Él nos dice buscad y hallaréis, busquemos su presencia. ¿Qué más vamos a buscar nosotros en este mundo sino la presencia de Dios, que es lo más importante que nosotros debemos tener? Y llamad y se os abrirá. Nosotros estamos llamados con un propósito, pero también estamos llamados a llamar para que se nos abran las puertas del cielo, las puertas de oportunidades, las puertas de abundancia, las puertas de amor, todas las puertas que nosotros necesitamos que se abran. Le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a que se abran esas puertas de bendición, porque nosotros tenemos poder y el poder está en la palabra. Si nosotros le pedimos a Dios algo, ténganlo por seguro que nos lo va a dar. Si nosotros llamamos a Dios, Él nos va a escuchar y nos va a abrir la puerta. Y si nosotros los buscamos a Él, lo vamos a hallar. No todo se trata de lo material, pero igual Dios nos incluye aquí que nosotros pidamos, ¿verdad? Pidamos. Y porque aquel que va a pedir, aquel que pide va a recibir. Y el que busca halla. Y que haya la presencia de Dios. Y el que llama se le abrirá las puertas, ¿verdad? Las puertas a las que estoy llamando de bendición. Si estoy llamando a la puerta de la depresión, de la tristeza, se va a abrir. Pero no es porque Dios quiera que se abra, sino que nosotros estamos insistiendo en que puertas se abran. Si nosotros tocamos la puerta de la prosperidad, de la abundancia, del amor, también se van a abrir. Porque Dios nos está diciendo, llamad y se os abrirá. ¿Sí? El que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces, también está comparando de alguna manera, si nosotros como padres, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, en este caso si tienes hijos, si nosotros sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, imagínense todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero limitamos el poder de Dios. No tenemos que tener la fe tan grande. Dice Jesús que tenemos que tener la fe como un granito de mostaza para que las cosas se den, para creer, tener fe. No necesitamos grandes dosis de fe. Necesitamos solo creer que Él lo puede hacer. Y cuando nosotros creemos, así sea así, que tengamos la fe así como un granito de mostaza, todas esas cosas se van a dar en nuestras vidas, ¿sí? Todas las cosas que nosotros queramos, que nosotros pidamos a Dios. Por supuesto que Dios es un padre. Dios no nos va... Miren, si mis hijos me vienen a pedir a mí algo que yo sé que a ellos no les conviene, a su edad o en el tiempo que están ahora, yo no se las voy a dar. Va a haber un momento en que sí van a poder tenerlas. Y ese va a ser el momento. Y si no las pueden tener por XY, porque a mí me parece que no es bueno, yo se los voy a decir. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, mira, por aquí no es el camino, es por acá? Pero nosotros nos empeñamos en seguir yendo por el camino equivocado. Entonces, miren, si ustedes todavía no han pedido a Dios, pero conforme a su voluntad, y yo no digo esto que, conforme, porque una persona me dijo una vez, pero es que cuando me dices conforme a su voluntad, yo siento que ahí está el límite, porque decimos conforme a su voluntad. Pero tú sabes que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y no añade tristezas. O sea, nos conviene pedírsela según su voluntad, porque si no lo pedimos bajo su voluntad, bueno, usted sabe que puede pasar muchas cosas, ¿no? Porque en el mundo hay de todo, hay tropiezos, hay engaños, hay mentiras, y hay muchas cosas que están en contra de nosotros en un momento determinado. Si nosotros no se lo pedimos a Dios conforme a su voluntad, van a pasar, pero no van a pasar según la voluntad de Dios. Muchas cosas nosotros podemos, miren, yo siempre lo digo,
Dios nos dio la libertad para nosotros poder crear, para que nosotros, porque somos parte de su creación, somos sus hijos, pero Él nos creó a su imagen y semejanza. Somos sus hijos. Y nosotros podemos hacer, dijo Jesús, las mismas cosas que Jesús hizo. Hizo milagros, sanidades, liberaciones, todo lo demás. Nosotros lo podemos hacer, y aún más, porque Él dijo que aún más, y vamos a poder hacer aún más que eso. Porque tenemos el poder que Él mismo, nuestro Padre, nos ha dado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros queremos hacer las cosas bajo nuestra voluntad. ¿Y cómo es nuestra voluntad? Bueno, nosotros nos equivocamos, nosotros nos desviamos, nos entretenemos en otra cosa, a veces nos dejamos engañar y nos vamos fuera del camino de que Dios necesita que nosotros estemos. Y entonces mucha gente me dice, pero si Dios nos ha dado la libertad, entonces ¿por qué nosotros tenemos que pedir conforme a lo que Dios quiere? No, es que tú tienes la libertad de hacer y pedir las cosas. Todos tenemos esa convicción de pecado. Si estamos haciendo algo malo, mire, si yo estoy haciendo algo malo, yo lo voy a saber. Soy una persona madura. Quizás a un niño no sabe quizás que está haciendo algo malo, pero conozco muchos que sí. Tienen malicia y están haciendo cosas y saben, como niños lo están haciendo y saben. Como adultos también, más todavía. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que estamos equivocándonos? Si nos estamos equivocando, la mayoría de las veces lo sabemos, tenemos el presentimiento, lo sentimos, sabemos cuando estamos haciendo las cosas equivocadas. La mayor parte de las veces sí. Por eso es que debemos pedirle a Dios que las cosas sean bajo su voluntad. Entonces, cuando les estoy dando un tip para que cuando le pidan a Dios, no sea lo loco, porque de Dios primero no se van a quedar esperando como novia de pueblo, porque a veces yo digo esa palabra, porque a veces decimos, ay, pero Dios, ahí dice la palabra que pide y se los dará, y yo hasta cuándo estoy cansada de pedirle a Dios. ¿Nunca has dicho eso en tu vida o nunca lo has escuchado? Sí, nos cansamos de pedirle a Dios porque lo estamos pidiendo bajo nuestra voluntad y lo estamos esperando bajo nuestra voluntad y lo estamos esperando bajo nuestra capacidad y estamos limitados. Cuando Dios no necesita que nosotros le pongamos límites a la obra que Él va a hacer en nosotros. Así que bueno, este tema va a tener una segunda parte. Te invito a que lo veas en YouTube, en Spotify, en TikTok, porque va a estar subiendo este tema en todas las redes sociales y lo puedes compartir también. Pero voy a tener una segunda parte que voy a estar compartiendo en las redes sociales pronto, para que hablemos de este tema de cómo es el pedirle a Dios. ¿Cómo es pedirle a Dios? Entonces, bueno, mi nombre es Angeli Caro y espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón, que lo pongas en práctica, lo puedas compartir y puedas entender que Dios tiene grandes planes para ti. Él no ha dejado de escucharte. Él siempre te está escuchando, pero necesita que tú te entregues a Él y le digas, Padre, que se haga tu voluntad. Que la voluntad, yo estoy confiada. Cuando yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad, yo estoy confiada porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. O sea, que nada me va a pasar. O sea, que todo lo que vaya a suceder va a ser para bien. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué he de temer? Ahí los dejo con ese mensaje. Espero sus comentarios. Hasta pronto.